Bueno, seguimos con esta segunda parte de psicopatología. Vamos allá. La segunda parte del primer tema de psicopatología. El concepto de neurosis fue aceptado en psicopatología en el pasado siglo. Ha sido de gran utilidad teórica y práctica, para separar trastornos emocionales de alteraciones psicóticas. Las neurosis se han entendido como trastornos contrapuestos a la psicosis, ya que en aquellas 1. Permanece intacto el contacto con la realidad. 2. No existe violación de las normas sociales. 3. Los síntomas son reconocidos por el paciente como inaceptables. Y 4. El principal foco de alteración lo constituyen los síntomas de malestar, sufrimiento emocional, ansiedad. Hans Eysenck, a partir de sus trabajos sobre el neuroticismo, planteó la conducta normal en términos dimensionales más que categoriales. Una diferencia fundamental entre la descripción de las neurosis de Eysenck y Freud, aparte de los supuestos etiológicos, se refiere a que Eysenck entiende las neurosis y la psicosis según dimensiones independientes, neuroticismo y psicoticismo, respectivamente. Freud consideró que las categorías de neurosis y psicosis se sitúan sobre una única dimensión de funcionamiento del yo. Separó las neurosis de la psicosis en base a que las psicosis poseen mayor grado de regresión del yo que las neurosis, y esta es mayor que en las personas normales. Roth, 1992, desarrolló la idea del síndrome neurótico general, referido inicialmente por Tyrer, como un continuo unitario en cuyos polos opuestos se sitúan la ansiedad y la depresión. Este planteamiento entiende y clasifica las neurosis como pertenecientes a una entidad nosológica unitaria, a lo largo de un continuo, donde en un extremo predominan los síntomas de ansiedad y en el otro extremo la depresión. El síndrome neurótico general es una estructura subyacente, que solo puede ser diagnosticado en presencia de un perfil premórbido específico de personalidad inhibida o dependiente y en ausencia de sucesos vitales antecedentes. Algunos autores han retomado el concepto de neuroticismo como constructo transdiagnóstico temperamental, involucrado en el desarrollo y curso de los trastornos emocionales, ansiedad y depresivos. El neuroticismo se define como la tendencia a experimentar con frecuencia emociones negativas intensas en respuesta a situaciones de estrés, emociones diversas como irritabilidad, enfado e ira, pero también ansiedad, miedo y ánimo depresivo. Neuroticismo, rasgo de personalidad asociado a la hiperfunción del sistema nervioso autónomo. Se identifica con la habilidad emocional y se ha sugerido como el principal factor de predisposición a padecer trastornos emocionales. Posee solapamiento con el afecto negativo. Seguimos. Ahí estamos. DSM-3, nueva era de los trastornos de ansiedad. El grupo de trastornos de ansiedad, como separado de otros trastornos, se establece por primera vez en el DSM-3, definiendo el grupo como síndromes en los que la ansiedad es la perturbación predominante, como trastorno de pánico o trastorno de ansiedad generalizada. O bien la ansiedad es experimentada cuando la persona trata de dominar los síntomas, como en trastorno fóbico, agorafobia, fobia social y fobia simple, o en el TOC. Este grupo incluía los estados de ansiedad y un subgrupo de trastornos de ansiedad de la infancia y la adolescencia, en el grupo de trastornos de inicio en la infancia, la niñez o la adolescencia, como trastorno de ansiedad de separación, trastorno de evitación y trastorno de hiperansiedad. El DSM-3 supuso una notable mejora en el sistema de clasificación categorial de los problemas de ansiedad y el comienzo de una nueva era en la conceptualización y diagnóstico. Es más descriptivo y detallado, más específico, más fiable y válido. Elude los supuestos etiológicos psicodinámicos, ateórico, y se centra en conductas observables más que inferidas. Además, proporcionó criterios objetivos para el diagnóstico de estos cuadros clínicos de ansiedad. Fomentó la investigación psicopatológica y el tratamiento de estos trastornos. C. Clasificación actual de los trastornos de ansiedad, el DSM-5. Bueno, aquí nos saltamos el 4. Pasamos del 3 al 5. El DSM-5, APA 2013, pretendió llevar a cabo un cambio de paradigma hacia un sistema de clasificación dimensional, basándose en dimensiones biológicas,
que desde el comienzo estuvo condenado al fracaso. Finalmente se conformó con efectuar algunos retoques, incluyendo algunos trastornos y suprimiendo otros. Tabla 1.3. Clasificación de los trastornos de ansiedad según el DSM-5 y correspondencias con las clasificaciones del DSM-3 y CIE-11. Trastorno de ansiedad de separación. En DSM-5 pasa a ser lo mismo. Vale, vamos a hacer esto de una manera así más simple. El trastorno de ansiedad de separación se mantiene igual en DSM-3, 5 y CIE-11. Mutismo selectivo, lo mismo. La fobia simple del DSM-3 pasa a ser fobia específica en DSM-5 y CIE-11. La fobia social pasa a ser trastorno de ansiedad social y en la CIE-11 trastorno de ansiedad social. El trastorno de pánico y la agorafobia se mantienen igual. El trastorno de ansiedad generalizada se mantiene igual. Y luego en el DSM-5 se añade trastorno de ansiedad inducido por droga medicación, trastorno de ansiedad debido a una condición médica y otro trastorno de ansiedad especificado. Y en el CIE-11 también tenemos trastorno de ansiedad inducido por sustancias y síndrome de ansiedad secundario. Y otro trastorno de ansiedad o miedo especificado. El trastorno de ansiedad atípico se convierte en trastorno de ansiedad no especificado, trastorno de ansiedad a la enfermedad en el DSM-5 y el CIE-11, trastorno de ansiedad o miedo no especificado. Y por último, en el DSM-3 teníamos el trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de evitación en la infancia y adolescencia y el trastorno de hiperansiedad, que esos iban dentro de trastornos de ansiedad y ahora aparecen fuera de esa clasificación en el DSM-5. Muy bien, seguimos. El DSM-5 eliminó del grupo de trastornos de ansiedad el TOC y los trastornos asociados a estresores, el trastorno de estrés postraumático y el trastorno de estrés agudo, ubicándolos en dos nuevos grupos. El TOC en trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados y el trastorno de estrés postraumático y el trastorno de estrés agudo forman parte de trastornos asociados a traumas y estresores. Yo lo tengo por aquí. Trastorno, pues anda por aquí. La evidencia de la literatura sugiere que estos trastornos tienen características que les diferencian de los trastornos de ansiedad. El DSM-5 incluye un trastorno de ansiedad a la enfermedad en el grupo de trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados por simple conveniencia. La CIE-11 clasifica la hipocondría, equivalente a este trastorno, en el grupo de trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados. La clasificación de la CIE-11 es prácticamente idéntica al DSM-5. 4. Características transdiagnósticas de la ansiedad. Ay, qué bonito. Muy bien. El transdiagnóstico implica una nueva formalización de los trastornos mentales y una nueva protocolización de la terapia cognitivo-conductual. Desde la psicopatología, el punto central consiste en que ciertos grupos o espectros de trastornos mentales pueden organizarse en base a procesos cognitivos y conductuales causales o de mantenimiento comunes, procesos etiopatogénicos compartidos por el grupo de trastornos. Los trastornos de ansiedad y depresivos comparten muchos procesos, comorbilidad elevada. El transdiagnóstico posibilita un enfoque más realista al partir de la comunalidad entre trastornos de ansiedad y otros trastornos emocionales, como los depresivos. Transdiagnóstico. Formaliza los trastornos mentales sobre la base de un conjunto de procesos o factores etiológicos, cognitivos y conductuales, compartidos por grupos de trastornos, por ejemplo, trastornos emocionales. Ay, perdón. Que es temprano. El problema de la comorbilidad entre los trastornos de ansiedad. Comorbilidad se refiere a solapamiento de síntomas entre varios trastornos o a que dos o más trastornos se den conjuntamente, solapamiento diagnóstico. Ambas formas de comorbilidad son elevadas entre los trastornos de ansiedad y los trastornos de ansiedad y la depresión. En la tabla indicamos los porcentajes promedio obtenidos a partir de varias publicaciones. Bueno, aquí tenemos una serie de porcentajes que esto sí que no lo voy a leer. Y continuamos. Vamos a ver.
Aquí tenemos el gato. Muy bien. En la tabla se evidencia que la fobia específica es el trastorno de ansiedad más concurrente como diagnóstico secundario, de forma elevada con fobia social y agorafobia. Indica que se asocia de forma común con otros síndromes de ansiedad. Es el trastorno que, como diagnóstico principal, menos diagnósticos secundarios posee. Ojo, porque esto es pregunta de examen. La fobia específica es el trastorno que, como diagnóstico principal, menos diagnósticos secundarios posee. Sugiere que pocos pacientes con fobia específica como diagnóstico principal reciben a su vez otros diagnósticos de trastorno de ansiedad. Es el más concurrente como diagnóstico secundario y el que como diagnóstico principal menos diagnósticos secundarios tiene, ¿vale? Esto es congruente con la asunción de que las fobias específicas son las que implican menor grado de gravedad clínica, si asumimos que los síndromes más graves suelen tener más diagnósticos comórbidos que los leves. La depresión parece darse frecuentemente asociada a algún trastorno de ansiedad, con tasas elevadas y consistentes de diagnósticos comórbidos de ansiedad, pero también se asocia de forma elevada a síndromes de ansiedad como diagnóstico secundario. La frecuente coexistencia de síntomas de ansiedad y depresión ha llevado a designar como entidad clínica el trastorno mixto de ansiedad-depresión. Pocas veces se dan como entidades puras, pero aunque comparten aspectos comunes, también poseen fenómenos específicos. La diferenciación entre ambos constructos aporta información fundamental para el conocimiento psicopatológico y para el tratamiento de los trastornos. El hecho de que un paciente tenga más de un diagnóstico de ansiedad tiene implicaciones terapéuticas. La coocurrencia implica estrategias de intervención diferenciales para cada cuadro y el uso de protocolos diferentes, relacionadas con el origen, curso y pronóstico del trastorno. La presencia de un trastorno de ansiedad incrementa la posibilidad de que aparezca otro trastorno de ansiedad y algún trastorno depresivo. Modelo tripartito sobre el afecto, la ansiedad y la depresión. Formulado por Clark y Watson, 1991. Modelo tripartito Clark y Watson. Para explicar las comunalidades y diferencias entre la ansiedad y la depresión. El modelo está constituido por 3 elementos. 1. Afecto negativo o distrés afectivo general no específico, común en ansiedad y depresión. 2. Hiperactivación fisiológica, específico de la ansiedad. 3. Anedonia, disminución del afecto positivo, apatía, pérdida de entusiasmo, de interés, específico de la depresión. Clark y Watson sugieren que la presencia de niveles elevados de afecto negativo es un indicador común de los trastornos de ansiedad y depresivos. El modelo se basa en los conceptos de afecto positivo y afecto negativo como dimensiones generales de la afectividad independientes. Los autores construyeron un instrumento psicométrico para evaluarlas, el Positive and Negative Affect Schedule de Panas, Watson et al. 1988. El modelo permite explicar el solapamiento de los síntomas ansioso-depresivos, reflejando la importancia de distinguir entre los niveles de síntomas y el diagnóstico. Me gusta mucho que sea modelo Panas. El aspecto común a la ansiedad y la depresión constituyen que ambas están relacionadas con la variable temperamental de afecto negativo o neuroticismo. El modelo explica esta comunalidad, pero también su distintividad sobre la base del afecto positivo, que lo que caracteriza y diferencia a los pacientes depresivos de los pacientes con ansiedad es el bajo afecto positivo. Ojo a esto, lo que caracteriza y diferencia a los depresivos de los ansiosos es el bajo afecto positivo, aunque están relacionados también con afecto negativo. Bajo afecto positivo, depresión. Alto afecto negativo, depresión o ansiedad. Muy bien. En la figura 1.2, que es... creo que es esta. Sí. Se representa... no, esta no es. Ahí va, otra vez Shima, pasando por aquí. Se representan las relaciones entre la ansiedad y la depresión, según el modelo del grupo de Watson sobre el concepto de afecto positivo y negativo, y la hipótesis de Alloy, 1990, sobre la interrelación entre ansiedad y depresión, según la teoría de la indefensión desesperanza.
La indefensión, aunque sea un componente común a la depresión y la ansiedad, tiende a ser más propia de la depresión. El diagnóstico de un trastorno de ansiedad vendría caracterizado por una predominancia de los factores de hiperactivación fisiológica e incertidumbre. El diagnóstico de un trastorno depresivo estaría dominado por el bajo afecto positivo y la desesperanza. El diagnóstico del síndrome mixto de ansiedad-depresión se asociaría a la presencia de los síntomas vinculados al alfa afecto negativo y a la indefensión. Esto es lo de panas. Y como somos panas, pues nos preguntamos todas estas cosas. Muy bien, vamos a ver la siguiente. Ahí va. Figura 1.2. Ansiedad y depresión. Aspectos comunes y aspectos específicos. Aspectos comunes de los dos. Irritabilidad, preocupación, baja concentración, insomnio, fatiga, agitación psicomotora, llanto, sentimientos de inferioridad, culpa y baja autoestima. Esto es de alto afecto negativo y es común a la depresión y la ansiedad. ¿Solo específico de la depresión? Cosas relacionadas con bajo afecto positivo. Tristeza, anedonia, pérdida de interés, apatía, tendencias suicidas, baja activación simpática, pérdida de apetito, inhibición psicomotora, sentimientos de inutilidad y percepción de pérdida relacionados con la desesperanza. Relacionado con la ansiedad, específicamente, hiperactivación fisiológica, miedo, pánico, nerviosismo, evitación, inestabilidad, alta activación simpática, tensión muscular, hipervigilancia, percepción de amenaza-peligro, más relacionada con la incertidumbre. Partiendo del modelo tripartito, se han hecho estudios posteriores para examinar la estructura jerárquica de los trastornos emocionales, trastornos de ansiedad y trastornos depresivos. En estos pacientes, Brown, 1998, confirma la estructura jerárquica de la ansiedad y la depresión formulada por Clark y Watson. La combinación de alto afecto negativo y elevada activación autónoma se asocia a los diferentes trastornos de ansiedad. La combinación de alto afecto negativo y bajo afecto positivo se vinculaba con la depresión. Los autores introdujeron algunos cambios en el modelo, ya que ni el afecto negativo se ha asociado de forma similar a todos los trastornos, ni el afecto positivo ni la activación autónoma son tan específicos. Ojo que esto que expliqué antes es de Clark y Watson. Estos autores encontraron que estos autores ya referido a Brown o a Clark y Watson. Creo que a Clark y Watson todavía. Bueno, el alto afecto negativo parece ser más específico del trastorno de ansiedad generalizada. El bajo afecto positivo parece relacionarse también con la fobia social. Y la activación autónoma es más específica del trastorno de pánico y mucho menos del trastorno de ansiedad generalizada. Brown, ahora sí es Brown, encuentra que la hiperactivación autónoma no es una característica de todos los trastornos de ansiedad, sino más bien parece ser específica del trastorno de pánico, aunque también se ha relacionado con el trastorno de estrés postraumático. El carácter etiopatogénico otorgado a los dos factores generales del temperamento, afecto negativo o neuroticismo y afecto positivo o extraversión, se evidencian que son constructos heredables en gran medida y estables en el tiempo. Brown resalta que estos dos factores, de orden superior, han mostrado estar implicados en la causa, desarrollo y mantenimiento de los trastornos de ansiedad y trastornos depresivos. 5. Modelo transdiagnóstico jerárquico de los trastornos emocionales. Este modelo etiopatogénico jerárquico, basado en procesos transdiagnósticos, se basa en otras propuestas previas y en evidencia reciente sobre la identificación de constructos transdiagnósticos en la etiología de los trastornos emocionales. El modelo lo estructuramos según 5 niveles jerárquicos. Un nivel superior, primer nivel, constituido por el afecto negativo o neuroticismo. 2 niveles intermedios, constituidos respectivamente por los rasgos clínicos, segundo nivel, y las respuestas de afrontamiento, estrategias de regulación emocional, tercer nivel. 2 niveles inferiores referidos a los trastornos emocionales, cuarto nivel,
Y los síntomas y signos clínicos, quinto nivel. Ojo, porque son inferiores, cuarto y quinto. Superiores, primero, segundo, ¿vale? Que es importante. Vale, aquí tenemos un esquema de los niveles. Nivel 1, temperamento, afecto positivo o afecto negativo, neuroticismo, inhibición conductual. La parte es genética. La parte de genética ambiente se refiere a la genética. Nivel 2, rasgos clínicos, por ejemplo. Sensibilidad a la ansiedad, intolerancia a la incertidumbre, tolerancia al estrés, sensibilidad al asco, fusión, pensamiento, acción, perfeccionismo. En cuanto a genética ambiente, experiencias tempranas, apego, crianza, estrés y traumas, aprendizaje. Nivel 3, afrontamiento. Por ejemplo, evitación conductual, evitación cognitiva, reevaluación, resolución de problemas, aceptación. Nivel 4, síndromes clínicos. Trastorno de ansiedad social, fobias, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno depresivo mayor, trastorno de estrés postraumático, trastorno obsesivo compulsivo. En cuanto a genética ambiente relacionado con estos dos, experiencias de aprendizaje directas, vicarias, transmisión de información y experiencias de estrés. Y por último, en el nivel 5 estaría la sintomatología. Todo esto es el modelo transdiagnóstico jerárquico. A. Nivel de rasgos de temperamento generales. El afecto negativo o neuroticismo es un constructo transdiagnóstico de nivel superior. El neuroticismo se relaciona ecológicamente con todos los trastornos emocionales. El afecto negativo es una variable etiológica general. El neuroticismo es lo mismo, equivalente al afecto negativo. Es una variable etiológica general de la psicopatología de los trastornos emocionales. Aplicado a la infancia se define como inhibición conductual y es una variable temperamental que predispone al individuo a experimentar síntomas emocionales negativos en situaciones de estrés. Ay, mira, sí, ya lo junta aquí. No me di cuenta antes. Afecto negativo o neuroticismo. La alta afectividad negativa provoca emociones negativas con mayor frecuencia e intensidad que en personas con niveles bajos. Las personas con trastornos emocionales suelen presentar niveles elevados de neuroticismo. Se ha sugerido que el neuroticismo se debe a una perturbación neurofisiológica caracterizada por un exceso de activación de la amígdala y un déficit de control inhibitorio desde las estructuras prefrontales, dando lugar a hiperexcitabilidad de los circuitos correspondientes ante estímulos de estrés y miedo. Por tanto, el neuroticismo es un factor transdiagnóstico de vulnerabilidad general hacia los trastornos emocionales y depende de factores genéticos, entre el 40 a 60% de la varianza en la expresión del rasgo de neuroticismo, y ambientales, fundamentalmente a través de experiencias adversas durante periodos tempranos del desarrollo. Tanto el estrés traumático, por ejemplo, maltrato infantil, como los estilos de crianza, por ejemplo, estilo de crianza aversivo o de rechazo, pueden contribuir al desarrollo del neuroticismo y a las perturbaciones neurofisiológicas asociadas. Esto provocaría expectativas de impredecibilidad e incontrolabilidad, aspectos psicológicos nucleares del neuroticismo, vulnerabilidad psicológica del neuroticismo. En la infancia este rasgo temperamental está representado por la inhibición conductual. Es la tendencia a reaccionar con miedo y evitación ante personas o situaciones no familiares. La inhibición conductual es un factor general de riesgo hacia los trastornos de ansiedad. Es una predisposición a ser irritable cuando el niño es bebé, a ser miedoso y triste cuando el niño comienza a andar, y a ser callado y retraído durante la edad escolar, con marcada evitación, restricción comportamental, inhibición y activación fisiológica en situaciones no familiares. Sandy, 1997. El modelo también incluye como constructo de nivel superior el afecto positivo o extraversión. Generalmente se asocia a repertorios de conducta más amplios, predominando las conductas de aproximación. Se relaciona con mayor bienestar subjetivo y felicidad. Su papel como variable transdiagnóstica es menos relevante que el del neuroticismo. Ojo, se asocia a mayor bienestar, pero es menos relevante que el neuroticismo para diagnosticar.
El bajo afecto positivo más alto afecto negativo se asocia con la depresión y algunos trastornos de ansiedad, trastorno de ansiedad social y agorafobia. El afecto positivo parece actuar como factor protector general de la sintomatología emocional negativa.